El eco de la advertencia final aún resonaba en las paredes del templo Shange, un susurro gélido que se aferraba al aire denso y cargado de incienso. Daniel Veloz sintió el peso de esas palabras no dichas, una presión en el pecho que le aconsejaba dar media vuelta y huir. El templo no lo quería allí. Le había mostrado su descontento, una frontera invisible que acababa de cruzar. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada crujido de la madera antigua era como una sentencia. La lógica, el instinto de supervivencia, todo en él gritaba que debía marcharse. Pero algo lo detuvo. Justo cuando su cuerpo se preparaba para la retirada, un destello fugaz captó su atención. Provenía del bolsillo de su chaqueta, donde guardaba el espejo de obsidiana. Lo sacó con manos temblorosas. La superficie negra y pulida, normalmente impasible como la noche, ahora ondulaba con una luz tenue y espectral. Imágenes comenzaron a formarse, no como un reflejo, sino como visiones emergidas de sus profundidades. Vio rostros fugaces, personas que no conocía pero cuya angustia y esperanza sentía como propias. Eran los guardianes, las almas ligadas a este lugar, pero no le mostraban amenaza, le mostraban anhelo, y entre ellos una figura destacaba, un hombre con rasgos familiares, los mismos ojos que Daniel veía en su propio reflejo cada mañana. Era su abuelo, no como lo recordaba en su vejez, sino joven, vibrante, de pie en este mismo templo. La visión fue efímera, apenas un parpadeo, pero dejó una certeza inquebrantable en su corazón. La advertencia del templo no era para expulsarlo, era la primera prueba. Era una pregunta. ¿Eres digno de continuar? El miedo que lo había paralizado se transformó en una resolución de acero. El espejo de obsidiana se enfrió en su mano, su superficie volviendo a la calma, como si hubiera entregado su mensaje. Daniel guardó el artefacto, su peso ahora un consuelo en lugar de una carga. Ya no era solo un explorador buscando respuestas para sí mismo, ahora era un portador de la esperanza de aquellos que lo habían precedido. Su abuelo había estado aquí, había un motivo, una conexión que trascendía el tiempo y la muerte. No podía irse, no ahora. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones, y avanzó. Dejó atrás el santuario principal y se adentró en los pasillos más oscuros y olvidados, aquellos que las guías turísticas omitían y que los monjes parecían evitar. El corredor en el que entró era angosto, las paredes adornadas con tapices descoloridos que narraban batallas épicas entre dioses y demonios. El polvo danzaba en los escasos rayos de luna que se filtraban por grietas en el techo. El silencio aquí era diferente, más profundo, como si estuviera absorbiendo el sonido. Con cada paso, Daniel sentía que se adentraba no solo en una estructura física, sino en un plano diferente de la existencia. La temperatura bajó drásticamente y su aliento se condensaba en nubes blancas frente a él. Fue entonces cuando, al doblar una esquina, lo vio. No era una sombra ni una aparición etérea. Frente a él, bloqueando el camino, había una figura imponente. Parecía tallada en la misma madera oscura y antigua del templo, pero se movía con una fluidez antinatural. Llevaba una armadura de samurái ceremonial, ornamentada y desgastada por los siglos. Su rostro estaba oculto tras una máscara de oni, con colmillos y una expresión de furia congelada. No portaba un arma visible, pero su sola presencia era más intimidante que cualquier espada. Era un guardián, una entidad física que emanaba un poder ancestral. Daniel se detuvo en seco, con el corazón martilleando contra sus costillas. El guardián permaneció inmóvil, observándolo a través de las cuencas vacías de la máscara. El silencio se prolongó, tenso como la cuerda de un arco. Daniel sabía que la violencia sería inútil. Este ser no era algo que pudiera ser derrotado por la fuerza bruta. Finalmente, una voz resonó, no desde la máscara, sino directamente en la mente de Daniel. Era una voz antigua, como el crujido de árboles milenarios. «Has ignorado la advertencia del umbral», dijo la voz. «La curiosidad es una llave peligrosa. Puede abrir puertas a la sabiduría o al abismo. Dime, buscador, ¿qué te impulsa a profanar este silencio?» La pregunta no era una simple interpelación, era una balanza. Daniel, recordando la visión en el espejo,
reunió su coraje. No vengo a profanar, sino a comprender, respondió, su propia voz sonando frágil en el pasillo silencioso. Busco una conexión perdida. Busco el camino que uno de mis ancestros recorrió antes que yo. El guardián inclinó ligeramente la cabeza, como si sopesara sus palabras. Muchos buscan, replicó la voz mental. Sus intenciones son como ríos, algunos fluyen hacia el mar del conocimiento, otros se estancan en el pantano del egoísmo y el poder. El templo guarda memorias, sí, pero también es una balanza. Pesa el corazón de quien cruza sus puertas. Si tu corazón es ligero, hallarás tu camino. Si es pesado por la codicia, te convertirás en un recuerdo más, atrapado en estas paredes. Un pedestal de piedra se materializó silenciosamente entre ellos. Sobre él aparecieron dos objetos. A la izquierda, una brújula de bronce intrincadamente diseñada, cuya aguja giraba sin rumbo, y a la derecha, un simple cuenco de madera vacío. La prueba es sencilla, continuó el guardián. Una elección. La brújula del destino te guiará directamente al corazón del templo, al nexo de todo su poder. Te mostrará los secretos que anhelas, el camino más corto hacia tu meta. El cuenco del sacrificio no te ofrece nada. Tomarlo es renunciar a tu búsqueda personal, pero llenará de paz un alma atormentada que vaga por estos pasillos, un alma que sacrificó su propia paz para proteger un secreto. Elige, tu ambición o la compasión por un extraño. Daniel miró los dos objetos. La brújula era tentadora. Representaba todo lo que había venido a buscar. Respuestas, conocimiento, el final de su viaje. Era el camino lógico, el eficiente. Pero entonces recordó los rostros en el espejo, el anhelo en sus ojos. Recordó la sensación de que su búsqueda era más grande que él mismo. Su abuelo no habría llegado hasta aquí guiado por el egoísmo. El propósito del templo, se dio cuenta, no era solo acumular secretos, sino enseñar el valor de la empatía, del sacrificio. Era una elección viva. Miró más allá del pedestal, hacia el guardián y comprendió. Esta entidad no era un obstáculo, era un maestro. La prueba no era sobre elegir un objeto, sino sobre revelar la verdadera naturaleza de su intención. Su corazón ya no estaba pesado por la necesidad de respuestas personales, sino aligerado por un propósito mayor. Mi abuelo me enseñó que el camino más rápido no siempre es el correcto, dijo Daniel con una nueva firmeza en su voz, y que la verdadera sabiduría no se encuentra en lo que obtenemos, sino en lo que estamos dispuestos a dar. Sin dudarlo, extendió la mano y la posó suavemente sobre el cuenco de madera. En el instante en que sus dedos tocaron la superficie lisa, el cuenco se desvaneció en una luz cálida y suave que fluyó hacia el guardián, pareciendo ser absorbida por la armadura. La brújula del destino también se disipó, como un espejismo. El guardián, que había permanecido rígido como una estatua, se movió. Lentamente se hizo a un lado, revelando el pasillo que antes bloqueaba. «Tu corazón es ligero», resonó la voz en la mente de Daniel, esta vez con un matiz de aprobación, casi de calidez. «Has pesado tus intenciones y la balanza se ha inclinado hacia la compasión. No has buscado tomar, sino ofrecer. Eres digno». La voz se desvaneció. El guardián se quedó quieto de nuevo, pero su postura ya no era amenazante. Ahora parecía un centinela respetuoso, un monumento a la prueba superada. Daniel le dedicó una inclinación de cabeza en señal de gratitud y respeto y continuó su camino. El pasillo lo condujo a un muro sólido, un callejón sin salida aparente. Por un momento, la duda lo asaltó. ¿Había sido todo un engaño? Pero al acercarse, notó unas finas líneas en la piedra, casi invisibles. Empujó suavemente, y una sección del muro giró sobre un eje oculto, abriéndose con un susurro de piedra contra piedra. Detrás, una escalera de caracol descendía hacia la oscuridad. El aire que ascendía desde abajo era aún más antiguo, cargado con el olor a tierra húmeda y a algo más, algo eléctrico y vibrante como el ozono después de una tormenta. Había superado la prueba del guardián, había demostrado que su propósito era puro. Ahora, el templo Shange le abría sus entrañas, invitándolo a descubrir los secretos que yacían en su corazón oculto. Con el espejo de obsidiana en su bolsillo y una nueva comprensión de su misión, Daniel Veloz
comenzó su descenso hacia lo desconocido, listo para lo que fuera que le aguardara en las profundidades. La historia apenas ha comenzado. Si quieres saber qué secretos ancestrales descubre Daniel en la cámara oculta y qué nuevos desafíos le esperan en las profundidades del templo, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima parte.